saluda, soy el diácono Jesús Raya, trayéndote para ti una nueva edición de Conociendo mi Fe, en la cual vamos a ir profundizando aspectos referentes a nuestra fe católica y estamos estudiando los dogmas de la fe. Si recuerdas, en la primera emisión veíamos el significado de lo que es el dogma de la fe. En la segunda emisión veíamos los dogmas sobre Dios. Y hoy toca conocer los dogmas sobre Jesucristo, profundizar en los dogmas, en nuestra fe en Jesucristo. Si bien recuerdas, en la primera emisión veíamos que el dogma de fe es una verdad de fe revelada, ¿verdad? ¿Quién la revela? Dios. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver los dogmas sobre Jesucristo. Profundizaremos en él, qué es lo que se nos ha ido revelando por parte de Jesucristo. Bueno, el primer dogma se dice así: Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por su esencia. Ese es el primer dogma. Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por su esencia. ¿Qué quiere decir? Este dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina, con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios. Es decir, Jesucristo no deja de ser Dios aunque fue encarnado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto sobre él todas sus infinitas perfecciones. Es el Hijo de Dios, por lo tanto no deja de ser Dios. Recordemos la palabra que dice Jesús: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto podemos decir que quien ha visto a Jesucristo ha visto a Dios, porque Jesús sigue siendo Dios y no lo deja de ser, pero también es Hijo de Dios. Es Dios por esencia, porque Dios ha puesto en él sus infinitas perfecciones, y es Hijo de Dios, porque se encarnó en una virgen y se hizo pasar por Hijo de Dios en este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, es Hijo de Dios y es verdadero Dios, ¿verdad? Por el cual nosotros vivimos y existimos. Jesucristo, Hijo de Dios y verdadero Dios por esencia. El siguiente dogma es: Jesús posee dos naturalezas, divina y humana. Este es el segundo dogma. Va relacionado con el primero. Recordemos que Jesús no deja de ser Dios, ¿verdad? Y por esto ese segundo dogma dice: en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina. Humana porque se encarnó en una virgen y se hizo hombre para estar con nosotros, pero es también divino porque es Dios. Dice: Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina, pero también de una íntegra naturaleza humana. La puerta está en los milagros para la divina y en el padecimiento para la humana. Es decir, muchos dirán: es que Jesús no sufrió porque era Dios. Claro que sufrió, porque en él no podemos separar lo humano y lo divino. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesús no deja de ser Dios ni deja de ser hombre. Por eso en Jesús están estas dos naturalezas que no se mezclan. A lo largo de la historia hemos tenido varias herejías conforme a este dogma. ¿Por qué? Porque unos decían que Jesús era solamente hombre, pero que Dios le atribuía cierto poder para hacer milagros, ¿verdad? Pero no, Jesús es Dios, con una naturaleza humana y con una naturaleza divina. Humana porque es verdadero hombre y divina porque es verdadero Dios. No se mezclan estas dos naturalezas, son completamente diferentes, pero están presentes en la persona de Jesucristo. Como un tercer dogma, tenemos que cada una de las naturalezas que Cristo posee están en su propia voluntad física y su propia voluntad física y su propia operación física. Es decir, Cristo es verdadero hombre. Aunque tiene dos naturalezas, Cristo posee una voluntad, posee una propia operación física. Es decir,
actúa como hombre, piensa como hombre, pero también piensa como Dios y actúa como Dios, ¿verdad? En Dios están esas dos partes, y la divina actúa a través de la persona humana de Jesús, ¿verdad? Es por eso. Entonces, lo tanto, dice, existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas, de modo invisible, de modo inseparable y de modo no confuso. El milagro y la acción operante de Jesús, sus palabras, sus obras que realizaba como humano, ¿verdad? Como persona humana. No deja de actuar, no deja de ser Dios, es y seguirá siendo siempre verdadero hombre, y seguirá siendo siempre verdadero Dios. No se separan. Dios, Jesús, está siempre presente en cada uno de los momentos del ser humano, pero como Dios actúa y también a través de la persona humana, a través de su físico. Por lo tanto, Él nunca va a actuar de diferente manera. Jesucristo actuará como Dios a través de su persona humana. En el cuarto dogma, ¿verdad? También conforme a estos dogmas de Jesucristo, tenemos que Jesucristo, además de hombre, también es el Hijo natural de Dios. Ojo, Jesucristo, además de ser hombre, es el Hijo natural de Dios. Y aquí tal vez haya una pequeña confusión, porque ¿te acuerdas que nosotros nos dicen que somos hijos de Dios? Y es verdad, somos hijos de Dios por nuestro bautismo, pero a diferencia de Jesucristo, nosotros somos hijos, y nos falta decirlo, somos hijos adoptivos de Dios. Por nuestro bautismo, Dios nos adopta como sus hijos, pero Jesucristo es el Hijo natural, es el Hijo directo de Dios, ¿verdad? Por eso Jesucristo es Hijo de Dios, y nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Por nuestro bautismo, Dios nos adopta. Por lo tanto, este dogma se definirá de la siguiente manera. El Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es enviado por el Padre, por su Padre. ¿Para qué? Para que nosotros lo conociéramos, para que realizara su obra salvadora en este mundo. Por eso Jesús es el Hijo natural de Dios, es el Hijo directo, y nosotros somos hijos por adopción. Esto no significa que nos discrimina Dios, no, sino que tenemos que tomar nuestra realidad. Somos hijos adoptivos de Dios. Un quinto dogma de Jesucristo. Tenemos: Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en la cruz es verdadero, ¿verdad? Y es el propio sacrificio de salvación. Por eso, ¿cómo definiríamos este dogma? Dice lo siguiente: Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda. Jesucristo, al mismo tiempo, era sacerdote y ofrenda. Claro que sí, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio. Recuerda también algo aquí muy importante. Claro que no estamos en los dogmas de los sacramentos, pero para poderlo entender, cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos regala tres grandes regalos: ser sacerdote, ser profeta y ser rey. Y ser sacerdote para nosotros significa que nuestra vida tiene que hacer un sacrificio agradable al Padre. Por eso Jesús, el sacrificio que realiza en la cruz es verdadero, es el verdadero sacrificio de salvación, y es su propio sacrificio de Cristo. Por eso en la Santa Misa se sigue celebrando la Eucaristía, es volver a recordar ese misterio de salvación. Jesús nuevamente se vuelve a entregar en el sacrificio eucarístico para el perdón de nuestros pecados. Es el mismo Cristo que se entrega nuevamente al Padre. Por eso es el sacrificio de perfección. Y en la Eucaristía está presente ese sacrificio. El séptimo dogma que tenemos sobre Jesucristo dice así: al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Y es verdad,
este dogma habla sobre la resurrección de Jesucristo. Cristo resucita de entre los muertos para manifestar la gloria de Dios. Él no se queda muerto como muchos pudieran estar diciéndolo a lo largo de la vida, ¿no? Es que Cristo murió, Cristo está muerto. No, Cristo resucitó, y esa es la alegría del cristiano, de que Cristo, nuestro Señor y también nuestro Dios, sigue estando vivo. Él lo cumple en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es la alegría del cristiano. Cristo sigue resucitado y está entre nosotros. Esa es la alegría de Dios. Por eso tenemos que tener firme nuestra fe. Cristo resucita para manifestar la gloria de Dios, y así cada uno de nosotros debe de estar alegre. Por eso este dogma dice así, se define: al tercer día Jesús resucita por su propia virtud y se levanta del sepulcro. Jesús se levanta por su propia virtud para manifestar la gloria de Dios. Ese es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida, la convicción de que Cristo está vivo y que está con nosotros, que nunca nos deja. Tendremos tantos problemas en la sociedad, en el mundo, en la vida, pero nunca se nos olvide que Cristo está vivo y que Cristo está con nosotros. Ese es un dogma de fe. Cristo vive. Como octavo y último dogma sobre Jesucristo tenemos: Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Se refiere a la ascensión. Cristo se eleva por su cuenta, a diferencia de la Santísima Virgen María, que es asunta al cielo, es decir, a la Virgen María la elevan. Jesús se eleva por su propia cuenta, ¿verdad? Se eleva a los cielos porque Él es Dios. Por eso dice este dogma: Cristo se eleva a los cielos en cuerpo y alma por su propia voluntad. Porque Él es Dios, vuelve al seno, vuelve al Padre, vuelve a tomar su trono que le corresponde. Y esperemos algún día también nosotros poder gozar de ese reino y poder adorar a nuestro Señor, poder disfrutar de su gloria. Por lo tanto, resumidamente, este dogma diría así: resucitó Jesucristo de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Cristo se eleva por su propia cuenta al cielo, a estar con su Padre Todopoderoso y tomar el trono que le corresponde. Bueno, pues este es el último dogma sobre Jesucristo. Te invito a que sigas en las siguientes cápsulas de Conociendo mi Fe, y te invito a seguirte suscribiendo. Si ya estás en Facebook, ve y suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita para hacer más. Recuerda, ayúdanos a compartir para conocer nuestra fe. Y recuerda que si conocemos nuestra fe, sabremos responder. Que Dios te bendiga. Soy el diácono Jesús. Hasta la próxima.